Hoy en Nido Talks nos acompaña Paola Aguilar, psicóloga, psicoterapeuta infantil y especialista en violencia sexual infantil. Su trayectoria está dedicada a la prevención, acompañamiento y erradicación del abuso sexual infantil, impactando a más de 160,000 familias con su metodología. Pau acompaña diariamente a víctimas, sobrevivientes y sus familias, capacita a educadores y forma a profesionales de la salud en este tema crucial. Es autora, conferencista internacional y activista, liderando campañas masivas como Mi Voz por Ellos y la Caminata Solidaria con Sobrevivientes. Además, es fundadora y directora de Conciencia, una organización enfocada en el cuidado de las infancias. También es escritora de varios libros infantiles y de su nuevo libro, Inaccesibles. Hoy hablaremos sobre cómo prevenir el abuso sexual infantil, el papel que debemos tomar los padres y educadores y las herramientas que todos debemos de utilizar para proteger a los niños. Pau, qué honor tenerte aquí, bienvenida. Qué maravilla, qué gozada compartir este espacio contigo, Mitch. Yo feliz, ¿cómo has estado? Muy bien, con mucho trabajo, afortunadamente. Así estamos en el mismo canal, justo. Está cañón. A ver, vamos a entrarle al tema directo. ¿Qué es considerado abuso sexual infantil? Ok. Importantísimo porque a veces creemos que sí sabemos qué es y a lo mejor no tenemos todos la misma definición. Te voy a compartir una que justo está en mi libro de Inaccesibles, es mía porque tiene unos matices ahí particulares, que es forzar, coaccionar y persuadir a un menor de edad a participar en una actividad o interacción que tiene un contenido sexual que no corresponde ni a su edad ni a su etapa del desarrollo. No acentúo el tema violencia y no acentúo el tema asimetría en la definición por dos razones. Uno, porque el 90% de las violencias sexuales contra niñas y niños son sin violencia explícita. Comienzan como un juego. Entonces, a veces eso hace que podamos pensar que si no fue de una manera determinada, no es abuso. Y luego el tema de la asimetría que ha generado por mucho tiempo, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Incluso en profesionales, el pensamiento de que para que exista un abuso debe haber una asimetría gigante, una gran diferencia de edad. Y hoy por hoy sabemos que no, que el abuso puede ser, incluso se llaman prácticas abusivas entre pares, es decir, entre niños hasta de la misma edad. Entonces, bueno, esa sería como la definición más completa. Otra cosa importante, no incluyo en la definición un tema de contacto, porque también sabemos que existe el abuso con contacto y sin contacto, donde nadie transgrede ni tu cuerpo ni tu espacio físico materialmente, pero el impacto de la situación deja una huella en tu psique igualita a que si hubiera habido contacto. Ok, y sin contacto te refieres a imágenes, videos. Exacto. Okay. Poner a ver un niño pornografía. A mí me gusta clasificarlo en voyerismo y exhibicionismo. Todo lo que significa mostrar para provocar o querer ver para sentir, ¿no? Obviamente con una finalidad de una sexualidad que no corresponde y no tendría nada que ver con lo que tiene que vivir un niño. Ok. Oye, platícanos. En México está cañón las estadísticas, ¿verdad? Estamos en primer lugar en varios listas en donde no nos... Está pésimo que estemos en primer lugar. Sí, los peores primeros lugares. Los peores. Mira, el tema de las estadísticas es un tema de alto conflicto porque, pues bueno, no hay mucha denuncia. Se estima de cada 1,000 casos se denuncian 100, 10 llegan frente a un juez y 1 obtiene sentencia condenatoria de entrada. Entonces, no hay denuncia, claro, que es una de las formas de medir. Por otro lado, es una situación bastante silenciada en donde socialmente, familiarmente, culturalmente, pues tendemos a poner este gran estigma o este gran sello del silencio que hace que el sobreviviente y que la víctima tengan menos posibilidades de verbalizar. Más aparte, todos los fenómenos internos que hay en la persona que lo vivió. Desde la disociación, que puede hacer que haya amnesia o olvido, por eso mucha gente se acuerda de su abuso 30, 20, 40, 50 años después. Entonces, por muchas razones, las estadísticas son imprecisas. Te quiero platicar algo que para mí ha sido impresionante y es muy reciente. Bueno, primero contextualizo en lo que existe allá afuera, ¿no? Se habla de 1 de cada 4 niñas, 1 de cada 6 niños. En México, la OCDE 2019 nos colocó como primer lugar en violencia sexual infantil. Por ahí también ronda un número que algunos cuestionan, pero de 5.4 millones de niños y niñas violentados sexualmente en nuestro país al año. Eso es un total de 10.2 por minuto. Está tristísimo. Sí, son cifras que dices, ¿cómo? No, porque aparte, es que como no lo vemos tan cerca porque no se habla, pensamos que no es cierto. Que no es cierto, justo. Pero fíjate, justo con esta idea, para mí siempre ha sido importante poder medir, porque creo que cuando no dimensionas el problema, no lo atiendes o no le prestas la atención que se requiere.
Y en 2025 decidí aprovechar cualquier conferencia y audiencia que yo tuviera enfrente, en donde pudiera hablar de este tema, obviamente, para hacer un sondeo. Literal es un sondeo de una pregunta anónima, y la pregunta es, después de definir abuso, así como lo hicimos aquí, que hablábamos hace rato, que el término correcto, para que todos sepan, es violencia sexual contra niñas y niños. Nosotros vamos a usar la palabra abuso para hablar más fácilmente, pero ese es el término correcto. Entonces, en este sondeo es una sola pregunta. ¿Viviste violencia sexual en tu infancia? Y hoy por hoy han participado 2.500 personas en el sondeo, en lo que va del año 2025, es decir, 2 meses y medio. Y el resultado está 54% sí, 46% no. Está cañón. De un sondeo que sí, a veces es con personas que van a escuchar el tema específicamente, pero otras es en congresos en donde hay muchos ponentes y me invitan a mí como uno de tantos que no van específicamente al tema. O sea, porque podríamos decir, bueno, está sesgada, ¿no? Claro. La gente que te va a escuchar. Para mí ha sido impactante. Impactante pensar que la mitad o poquito más de la mitad de la población, por lo menos de la generación adulta, si nos basamos en este sondeo, vivió violencia sexual en su infancia. Eso significa que si tú eres maestra, por ejemplo, eso les digo a los profesores, a las personas que trabajan con niños, la mitad de tus alumnos ya vivieron, están viviendo o van a vivir un abuso. Y la pregunta es, ¿te has dado cuenta? ¿Y qué estás haciendo? ¿Has detectado alguno? Ay, no, Pau, estoy chinita. Sí, ya sé. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. A ver, sí. ¿Por qué crees que haya tanto silencio y tanto desconocimiento, no? O sea, digo, ahorita, gracias a Dios, con las redes sociales que hay algo increíble y positivo que traen, que es toda la información, pero sí hay muchos temas que apenas se están escuchando, ¿no? O sea, tú cuando empezaste tu carrera como terapeuta no te dedicabas específicamente a esto, y ahorita, de 10 cosas que haces, 9.8 es esto, sí. ¿No? O sea, ¿cómo has visto primero cómo hemos un poco como evolucionado con todo esto que estamos... ¿no? Como que teniendo más conciencia. Y 2, como por qué hay tanto desconocimiento, por qué no se habla, por qué lo hacemos tanto tabú, ¿no? Porque, no me vas a desmentir, pero al no hablarlo es peor, porque se esconde más y se guarda más. Absolutamente. Mira, el mejor amigo del abusador es el silencio, es su aliado. Es lo que le encubre, es lo que hace que pueda seguir cometiendo este delito una y otra vez. Es lo que hace que no se meta en ningún problema, es lo que hace que pueda mantener esta imagen intachable que suelen tener, sobre todo los perfiles de abusadores que menos se detectan, ¿no? Los familiares y así, ¿no? Ajá. Y por otro lado, el silencio es lo que escogemos como sociedad. Porque cuando nos incomodamos y no queremos escuchar, no me cuentes, yo ya sé, este tema me agobia, me angustia, pero sí sé qué pasa, pero no me cuentes. El simple hecho de hacer eso es hacernos cómplices y aliados con el silencio. Es decir, víctima y sobreviviente, yo me incomodo con esto, tú no me hables de esto, yo no te puedo escuchar, yo no puedo sostener ese relato. Entonces, también nosotros de forma indirecta promovemos ese silencio. Por muchas razones, ¿no? Culturales y familiares, y por diferentes ideas, y por censurar el tema, y por no hablar las cosas por su nombre, y por no querer modificar la manera en que está funcionando la familia, o por incredulidad, o por falta de información, por muchas razones. Y luego el silencio, que se vuelve el yugo más grande y más hiriente o doloroso para los sobrevivientes y las víctimas. Es el silencio lo que los lleva a estar en soledad. Es el silencio lo que los lleva a cargar con este estigma de vergüenza y culpa. Es el silencio lo que no permite que se muevan para sanar. Es el silencio lo que les hace sentir inadecuados. Y en una situación de violencia sexual infantil en donde el trauma relacional se da a través de una relación, el trauma, la idea de sanar el trauma tiene todo que ver también con las relaciones. Y lo que están obteniendo del mundo y de la sociedad y la gente que les rodea es justamente más dolor en lugar de esta mano que se extiende y que dice, aquí estoy para ayudarte a salir de ahí. Y que, como dice Giselle Pelicot, que la vergüenza cambie de bando. Me fascina eso. Entonces, para los niños el silencio tiene que ver con miles de razones, con confusión, con que el 75% de los abusos son por parte del primer círculo del menor, papá, mamá, tío, tía, primo, primo, hermano, hermana, abuelo, abuela, 90% alguien cercano, conocido y de confianza. Entonces, alguien a quien quiero, que me cae bien, o que es de mi familia, o que es de confianza, o que mis papás me han dicho que pues me va a cuidar, o
está cometiendo una acción inadecuada. ¿Cómo? Pero aparte es un juego y entonces como mi sistema nervioso autónomo detectó que había un peligro, me paralicé y no dije que no, o dije que sí a manera de intentar resolver, que se llama complacer y someterse, que son respuestas autónomas y reactivas, no es por ningún motivo, ni voluntad, ni deseo, ni consentimiento. Pero el niño lo interpreta como consentimiento, porque no dije que no, porque dije que sí, porque me quedé, porque no me fui. Y se culpan. Y se culpa. Y el egocentrismo infantil y el pensamiento mágico y la omnipotencia que les hace pensar que todo lo que ocurre en su mundo tiene una razón que tiene que ver con ellos. Entonces, ese sello gigante se vuelve en vergüenza y silencio. Culpa, vergüenza y silencio es como el caminito. Y lo que pasa también súper comúnmente, pues es este fenómeno de la disociación, que me gustaría explicarlo porque pues no todo el mundo entiende esa palabra. Explícalo, por favor. Cuando algo nos abruma y sobrepasa nuestras posibilidades de lidiar con ello, lo que nuestra psique hace es, ¿cómo te protejo? ¿Cómo te protejo para que sobrevivas esto? Y uno de los mecanismos que más usa frente a una situación que es muy abrumadora para el sistema nervioso y frente a una situación que es muy abrumadora para la psique y etcétera, lo que hace es decir, lo voy a encapsular y lo voy a hacer desconocido de la conciencia. Lo voy a esconder. Lo voy a esconder. Porque si esto lo dejo ahí libre, va a venir a perturbar demasiadas áreas y yo necesito que sigas funcionando, comiendo, durmiendo, estudiando, conviviendo. El esconderlo y encapsularlo no significa que no da patadas. Siempre da patadas. O sea, siempre va a haber síntomas. Pero la disociación es una manera de protegernos de una realidad que no podemos procesar. Y esa es la razón por la que ocurren dudas. ¿Sí pasó? No lo soñé, me lo inventé. ¿Será que yo lo sentí, pero así no fue? Esa es como esta irrealidad, es como lo más leve de la disociación. Personas que sienten que se separaron de su cuerpo y lo vieron desde afuera. No, se separan en esta necesidad de decir, eso lo está viviendo mi cuerpo, no yo. Yo estoy bien. La disociación en su peor expresión, en su expresión más extrema, pues es el trastorno de identidad múltiple o lo que conocemos como personalidad múltiple. Se construyen diferentes subentidades porque se van encapsulando experiencias que no se pueden tramitar. Y entonces es una manera de protegernos. Pero la disociación más común se observa en la amnesia y el olvido. Se me olvidó, no me acordaba, lo recordé. ¿Y cómo lo recuerdan normalmente años después? Sí, mira, yo he visto, hay muchas formas, pero yo he visto 3 muy comunes. Una, de repente un estímulo sensorial, un lugar, un olor, una textura, un tono de voz, o alguna ropa, un papel tapiz, o sea, algo que asocian con el evento traumático. Entonces, 1, como un input sensorial. 2, me ha tocado también cuando se enteran que su abusador abusa de alguien más. Es cuando ellos recuerdan su propio abuso. Y 3, me ha tocado también en muchas ocasiones que es cuando muere el abusador. Yo recuerdo cuando estoy a salvo. Ay, qué bonito, pero qué fuerte. Qué fuerte, pero ¿cómo qué cañón el cerebro, cómo te protege? ¿Cómo nos protege? Finalmente es un mecanismo bueno, nos ayuda a sobrevivir. Lo que pasa es que luego salir de ahí es un trabajo duro y necesario para sanar. Sí. Qué cañón, Pau. A ver, traigo toda la piel chinita, está durísimo este tema, pero a ver, vamos ¿no? Muchos de los que nos escuchan son madres, son padres, son educadores, son cuidadores. ¿Qué podemos empezar a hacer? Porque, a ver, es una realidad, ¿qué es lo que pasa? Es una realidad en cómo estamos, es una realidad de los abusadores que son familiares, conocidos, etcétera. ¿Qué podemos empezar a hacer nosotros como papás? Por ejemplo, no sé, educación. ¿Qué podemos empezar como un poco para blindar y como para proteger a nuestros hijos? Sí. Para mí ha sido, como bien dijiste al inicio, yo no empecé diciendo me voy a dedicar a la violencia sexual infantil. Yo empecé mi carrera como psicóloga infantil. Y una cosa llevó a otra y tal. Y lo que quiero compartir es, lo que yo les digo el día de hoy es lo que yo voy aprendiendo conforme la experiencia. He tenido, sobre todo los últimos años de mi carrera, llevo 15 dedicándome a pero los últimos sobre todo atiendo entre 1 y 15 casos al día. Durísimo, entre mensajes, llamadas, consultas, etcétera. Y para mí, más que todo lo que he podido estudiar o existe publicado como tal, para mí el aprendizaje y el conocimiento ha venido de acompañar esas historias y de intentar transformar y entender, a ver, me está contando, cuando yo hablo con un sobreviviente adulto que me permite entrar en su infancia
y conocer cada rincón y cada habitación y cada personaje y cada emoción y observar la psicodinamia de su personalidad y observar qué pasaba en su interior y cómo actuaban esos papás y cuál era el entorno. Para mí eso me permite transformar esas experiencias en decir, ¿qué hubiera necesitado esa niña o qué hubiera podido haber sido diferente para que no hubiera vivido esta situación o lo hubieran detectado antes o hubieran podido intervenir a tiempo? Y entonces, como el preámbulo para entender por qué digo lo que digo. Para mí, hoy por hoy, la prevención del abuso sexual infantil no está en una plática de genitales. La educación sexual integral es muy importante, hay que hacerlo, los niños tienen que saber que esto sí se habla. Por 2 razones, sobre todo, hay que hablarlo. 1, para que tengan las palabras y el lenguaje y los conceptos para poderlo representar y que si ocurre algo así lo sepan interpretar, pensar y luego, en el mejor de los casos, comunicar. 1. Y 2, yo siempre digo, no deleguen esta información a un tercero. No es la escuela o no es la especialista. Son los papás, a lo mejor de la mano de un especialista, claro, adelante. Pero no dejen que esta información venga de alguien más, porque el mensaje que mandamos es, esto me incomoda, esto conmigo no se habla, esto yo no lo sé trabajar, escuchar, responder. Y a la vez, no te estoy dando la confianza para que me platiques a mí, porque no, mejor que te lo cuente. No, yo soy malísima, Mitch, es que esas palabras, sí, las palabras, ya sé los nombres de los genitales, pero no se las puedo decir, me pongo nerviosa yo y entonces me río porque soy muy inmadura, ¿no? He escuchado muchas mamás decir eso. Ajá, y entonces, ¿qué pasa? Pues claro que es más fácil un poco delegarlo a alguien más. Claro, porque hay que entendernos con empatía. Nosotros venimos de crianzas terribles, ¿no? En donde la educación sexual era nula o fatal o tergiversada o distorsionada. Entonces, entiendo. Pero bueno, hay que capacitarnos y hay que tomar confianza para lograr hacerlo nosotros mismos. Entonces, por esas 2 razones sí es importante hablar y tener educación sexual integral, pero la prevención no está ahí. Por 2 razones. 1, el cerebro donde se alojan las palabras, los pensamientos, las razones, las conclusiones, los análisis, ¿verdad? Ya sabemos, es el cerebro racional, es esta parte superior del cerebro que claro que empieza a madurar desde el vientre, pero termina de madurar a los 20 y tantos años. Por lo tanto, no es el elemento central del niño, o sea, no es un mejor asset, Sí. ¿no? Para trabajar, por un lado. Por otro lado, cuando estamos frente a una situación de violencia sexual infantil, el cerebro capta o que estamos ante un peligro o que estamos ante algo desconocido, incomprensible y confuso. Y por esas razones lo que hace es dormir al cerebro racional y activar el funcionamiento de supervivencia, que es el cerebro inferior, en donde pues ahí no existe el lenguaje, ahí no existen las palabras, ahí no existe el pensamiento, ahí existen las sensaciones, las emociones, las intuiciones, las reacciones, los impulsos, los ritmos, los movimientos, cuestiones de apego, pero nada que ver con el pensamiento y las palabras y las razones. O sea, a veces pasa que los papás dicen, es que ¿por qué? ¿Por qué no dijiste que no? Si ya te habíamos dicho 1000 veces que nadie te debía de ver y tocar. Y los niños dicen, pues sí, ¿por qué no dije? Pues porque soy malo. No saben que no tiene nada que ver con ser malo, no. Tiene que ver con... No pueden. No pueden. O sea, literalmente estamos privados de esa posibilidad. Desafortunadamente, detener un abuso para un niño es prácticamente imposible. Hay quienes lo han logrado, pero quizá estamos hablando entre un 0 y maximísimo un 5%. No digas eso, está cañón. Sí, ya en la situación de abuso. Pero ¿qué sí puede pasar? Puede pasar que en el preámbulo se tomen las medidas que nos corresponden a los adultos. No porque al niño ya le dijimos 30 veces que no lo debe ver y tocar y son sus partes privadas, entonces es su responsabilidad. El abuso se trata de una realidad que no tendría que vivir un niño porque sobrepasa sus posibilidades. Y como la sobrepasa, no le corresponde al niño. O sea, le corresponde a los papás protegerlos y cuidarlos. Exacto. A los papás y a todos los adultos como sociedad. Seguro que lo conoces, este proverbio africano de se necesita una aldea para criar a un niño. Se necesita una aldea para proteger a un niño. Las maestras, la vecina, la mamá del amiguito, el papá del amiguito. Me ha tocado casos en donde es una maestra quien se da cuenta que está ocurriendo el abuso y lo logra comunicar a los padres lo atienden y efectivamente está ocurriendo y se detiene el abuso. Donde es la mamá del amiguito quien se da cuenta que algo está pasando. Todos como sociedad nos corresponde cuidar a las infancias. 1, porque por la vulnerabilidad que representan. 2, porque estamos forjando la sociedad futura, el mundo que viene, por muchas razones, ¿no? Entonces,
le va a corresponder al adulto tomar medidas en muchos sentidos. Por ejemplo, ¿qué entornos son seguros? ¿Quién es un adulto seguro y quién no? No por ser de tu familia tiene pasaporte directo a la vida de tus hijos. Sí, tenemos que hacer una reflexión concienzuda, responsable e informada para saber si hay algún perfil de riesgo cerca. Por ejemplo, ¿qué tipo de crianza estás teniendo con tus hijos? Para mí la crianza y el vínculo son medulares. En el vínculo el niño se entera que es valioso, digno de amor, que no está acostumbrado a tener malos tratos o sabe a lo mejor que no, que él sí pide, nadie le responde y que él merece ser castigado y todo eso. Es malo. Que es malo, que el adulto es el único que tiene la razón y él no tiene voz. Todo eso se aprende durante la crianza y a través del vínculo. Para un niño que se sabe amado, que ha vivido puros buenos tratos, que sabe que tiene una voz, que sabe que su puede cuerpo... confiar, ¿no? En sus papás. Ajá, y que en su cuerpo decide qué puede decir él, que es su propiedad, que no es propiedad de alguien más, ni por ser dependiente y que a veces lo tengan que cargar, significa que el otro es dueño de su cuerpo. O sea, todos esos mensajes que nunca se hablan con palabras como tal, pero que el niño sabe y entiende a través de los mensajes no verbales, son parte de la educación en prevención. Hay 2 elementos principales que se pueden forjar a través de la crianza. Bueno, muchos, pero 2 importantes. Uno es que el niño esté en contacto con su incomodidad y que la use con autoridad para tomar decisiones. Me quedo, me voy, me alejo, me acerco, digo que no, digo que sí, pongo un límite, no lo pongo. Que por extrañeza reconozca cosas que no deberían de estar pasando. Si a mí nadie me toca mis nalgas, ni para darme palmaditas porque mi hijito, ni porque hoy qué ricas nalgas, ni porque nada... Y alguien me las toca, lo voy a reconocer, pero sí, me dicen que mis nalgas son privadas, que nadie las debe ver y tocar, pero mi abuelita me da palmaditas, mi tío me carga y me agarra de las nalgas cuando me carga, y mi mamá me las aplasta porque le parecen divinas. Yo no voy a reconocer cuando alguien más toca mis nalgas con otra intención, va a ser mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, estos mensajes no verbales que jamás se hablaron, pero que se incorporaron. El entender que mis papás son personas, lo que tú decías ahorita, personas de confianza y capaces de sostener y contener mi caos. ¿Cómo predices un niño? Pues cuando yo le he regado, dije una mentira, me robé una paleta, le pegué a mi hermana. Hice un berrinche y me aventé en el piso a patalear. Exacto. ¿Pudieron mis papás o no con eso? Exacto. ¿Se caotizaron? ¿O estaban regulados y supieron contenerme? ¿O me retiraron el afecto y ya me hicieron sentir que ya no me quieren y me dejaron de hablar y me hicieron la ley del hielo? Yo, niño... ¿Cómo voy a poder predecir cuando vivo una situación que yo voy a categorizar o a catalogar, como que fue mi culpa? Cometí un error y fue mi culpa. Pasó algo malo y fue mi culpa. ¿Cómo voy a poderle contar a mis papás? Pues dependiendo de mis experiencias. ¿Qué puedo predecir? ¿Qué va a pasar con ellos? Voy a encontrar en ellos apoyo, comprensión, empatía, acompañamiento, ayudarme a resolver o entender cómo puedo resolver yo. O voy a encontrar castigo, grito, desregulación, desbordes. Oye, dime una cosa, esto me parece muy importante y quiero como... es tan importante que nosotros como papás podamos tener esta capacidad de regularnos. O sea, todo empieza por nosotros, papás. Si nosotros no tenemos la capacidad de regularnos, de regular sus berrinches, ¿no? Estaba dando ayer una plática y estábamos platicando mucho del adultocentrismo. Y estábamos diciendo que si tú como papá no eres capaz de regular, ¿no? Cuando es chiquito, un problema chiquito de que está haciendo un berrinche en el súper, si tú no tienes esa capacidad, el mensaje que tú le das inconsciente al niño es, mi mamá no puede conmigo. Sí. No puede conmigo, con mis problemas, cuando tengo algo malo, cuando no estoy bien portado, no me porto bien o no soy niño bueno. Y entonces, ¿qué pasa? El momento en que algo le pase, el mensaje que él recibe de mamá es, mi mamá no puede conmigo, pues no me voy a acercar a ella, claro, porque literalmente no me puede sostener, no me puede contener. Absolutamente es así, Micho, tal cual como lo dices. Y otra cosa, por ejemplo, de repente no nos damos cuenta, pero mandamos mensajes de hay temas que conmigo no puedes hablar. No seas chismoso, no te enojes, no estés triste, no pasa nada. O cuando hablan, me decía una mamá, yo ya le dije, perfecto, ya lo superé, ya le dije que se llama vulva, pene, testículos, etcétera. Y está en un elevador con su hija. Y dice que su hija le preguntó, 4 años, 0 filtro. Y le preguntó, oye, mamá, ¿él tiene pene? ¿Y ahí? Y la mamá se súper avergonzó. ¡Shh! ¡Eso no se dice! ¡Shh! Entonces, entiendo que es una reacción que la mayoría tendría, pero estamos mandando justo el mensaje de esto incomoda, no se nombra, se calla. Todas esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta, pero que hacemos, para los niños son súper potentes. Los niños incorporan mucho más lo que estamos transmitiendo sin hablar que lo que transmitíamos hablando. Entonces es como,
Ok, esto Sí, es escandaloso. qué cara puso mi mamá, se sorprendió, me regañó, se asustó, me movió y me sacó del elevador rapidísimo, avergonzada. O sea, eso todos los niños lo perciben. Sí. Ay, Pau, qué fuerte. Oye, a ver, dime algo. Habías comentado que también nosotros como adultos tenemos que cachar estas personas como de riesgo. ¿Nos puedes platicar un poquito más de eso? Claro. ¿Cómo me puedo yo como papá dar cuenta que hay algún familiar, algún padrino, algún amigo, algún papá de alguno de sus amiguitos que algo me está no sonando? Me voy a voy a hablar un poquito de una teoría de una autora que se llama Lee Baker, que ella es criminóloga y perfila a abusadores. Ella habla de diferentes perfiles. Dice, primero el insuficiente, que es aquel que pues siente que no ha logrado mucho en su vida, que ¿A nivel carrera, a nivel profesional? Y personal. Y personal, Como ok. que hay vacíos. Ok. Hay vacíos. Ahorita te lo voy a complementar con mi visión, pero me baso en ella porque es la criminóloga, no soy yo la criminóloga, ¿verdad? Entonces ella habla de este perfil insuficiente en donde pues no he logrado mucho ni profesional, ni personalmente, ni laboralmente, ni me siento incompleto, insuficiente, y es como ir a tomar algo que me venga a completar un poco, o que me haga sentir que sí tengo algo, o porque es con lo que sí puedo lidiar, con un niño, con una niña. Entonces ese es un perfil. Hay otro perfil que habla, dice Lee Baker, que es el pedófilo. Los pedófilos, vamos a entender diferencia entre pedofilia y pederastía. La pedofilia es una parafilia, ¿no? Es esta desviación en la excitación sexual que se dirige hacia menores. Es decir, mi objeto de excitación sexual es un niño o una niña. El pedófilo habla de niñez, entonces es menor de 12 años, ¿no? El hebefélico, estamos hablando ya de adolescencia. Entonces, el pedófilo, ¿por qué abusa? Pues porque ellos lo que piensan que están haciendo es establecer una relación romántica y de pareja. Entonces, ellos eligen como objeto de amor, de deseo, de todo a un menor de edad. Como una cosa más buscando intimidad. Exactamente. Sí, es la manera de ejercer su intimidad en todos los sentidos. El pedófilo puede que nunca sea pederasta, o sea, que nunca abuse de un menor de edad, que solo sea una tendencia, una inclinación y tal. Hay por ahí un autor, James Cantor, canadiense, que trabaja con pedófilos justo para ayudarles a inhibir ese impulso y nunca actuarlo, ¿no? Y luego tenemos, bueno, ese es el pederasta, bueno, es quien abusa. Quien abusa, que no necesariamente es porque su objeto de excitación sexual es un menor de edad. O sea, por ejemplo, tenemos el perfil del narcisista. El narcisista es, pues ya sabemos, alguien que tiene estos aires de superioridad, que cosifica y objetiviza a las personas, que busca tener privilegios por encima de los demás, que tiene ausencia de responsabilidad y entonces tiende a victimizarse, voltea la tortilla, convierte a su víctima, lo convierte en victimario, hacerlo sentir que tú eres el culpable y yo soy la víctima, se victimizan constantemente. Detrás del narcisista realmente lo que hay es una gran inseguridad. Entonces, la razón por la que ellos abusan es para obtener una buena valoración y esta gran admiración. ¿Y quiénes valoran y admiran fácilmente? Pues los niños. Ese es el objeto de excitación sexual, la valoración y la admiración, no el que sean niños como tal. Por hablar de un poquito del narcisista, porque podríamos hablar muchísimo. Y luego el perfil del psicópata, ¿no? Estos dos, para mí, son los perfiles de mayor riesgo que todos tendríamos que estudiar. ¿Por qué pasan desapercibidos? Porque son esas personas que dices, ¿cómo crees? Es buenísima onda, es súper amiguero, le va bien en el trabajo, tiene un buen puesto, tiene una bonita familia. Es agradable. Es servicial. Atractivo. Atractivo, caballeroso, atento. Está en la obra de caridad no sé cuál y es benefactor de quién sabe dónde y en el patronato de no sé dónde y va a misa los domingos o a la sinagoga los sábados o yo qué sé, ¿no? O sea, es alguien que cumple con un perfil intachable. Porque para estos dos es súper importante su imagen. De hecho, ambos tienen dificultades para establecer relaciones de intimidad, van a tener relaciones muy superficiales. El psicópata, a diferencia del narcisista, vamos a decir que es el narcisista sí siente culpa, el psicópata no siente culpa. El narcisista de fondo tiene una gran inseguridad, el psicópata no tanto. La gran motivación del psicópata está puesta en el control, en el poder, en someter. En esta sensación de tener la razón, pero también cosifican, también instrumentalizan y objetivizan a las personas y las usan. Ninguno de los dos tiene empatía, pero ojo, porque sí tienen empatía cognitiva, pero no emocional. Entonces parece que sí tienen empatía. Sí, como que saben qué decir, pero lo que no saben no lo sienten de verdad. Ajá, Okay. Exacto, tal cual. Saben qué
hilos jalar para moverte como títere, pero realmente no les importa lo que a ti te pasa. Los jalan, los mueven y los conocen en términos de lo que tú les puedes dar a ellos. Lo que les conviene. Lo que les conviene. Oye, dime una cosa. Obviamente encontramos narcisistas y psicópatas que no son pederastas, ¿no? Sí, o sea, esto es nada más como que una cosa. Los narcisistas y psicópatas que son pederastas, ¿sufrieron necesariamente ellos un abuso de niños? Siempre se habla de antecedentes de violencia, pero no necesariamente sexual. Okay. De hecho, hoy por hoy conocemos que esto va avanzando, ¿no? Pero conocemos que el narcisista y el psicópata no nacen, se gestan, se hacen. Y se hacen a través de las experiencias de diversos tipos, ¿no? Incluso, por ejemplo, la doctora Ramani, siempre digo mal su apellido, Durbasula, algo así, que es especialista en narcisismo y tiene libros que podemos leer todos porque están en lenguaje muy fácil. Bueno, ella lo que dice del narcisista es que una de las formas en que se gesta el narcisista tiene que ver más con una crianza sobreprotectora, en donde la sensación es yo merezco todo, todos están a mi servicio, yo no te tomo en cuenta a ti porque aquí lo único que importa son mis deseos. Entonces, cómo la sobreprotección se convierte también en violencia. Está cañón. Y hoy en día estamos viendo muchísimo el tema de la sobreprotección. Exacto, sobre todo emocional. Sí. Pero bueno, y yo aquí incluyo en estos perfiles, bueno, algo que dijiste que sí vale la pena como recalcar. No todos los narcisistas y los psicópatas son abusadores. Ni todas las personas insuficientes. Sí. ¿No? Son dentro de cuando se observa y se analiza quién abusó a estos menores, se encuentran estos perfiles. Pero no necesariamente un narcisista va a ser un abusador de menores, para nada. Nada más sí son perfiles de mayor riesgo. Okay. Y de entrada, si tú detectas narcisistas y psicópatas en tu familia o en tu entorno, son personas con las que no conviene dejar a tus hijos sin supervisión. Okay. Estar mucho más al pendiente, mucho más observantes. Y de ahí, por supuesto, ver conductas, ¿no? Por ejemplo, el grooming, conocer estos pasos del grooming. Conductas como la que es común para todos, que es buscar estar a solas con cualquier excusa con el menor. O tener una preferencia por un niño que por otro niño. Este tipo de situaciones, pues o sea, para que haya, por eso se llama mi libro Inaccesibles, porque para que haya un abuso, debe de tener la persona que quiera abusar acceso al menor y acceso al menor sin supervisión. ¿De quién depende? ¿Quién tiene acceso a nuestros niños, a nuestras niñas? Pues de nosotros los adultos, los cuidadores. Entonces, una gran forma de mantenerlos seguros es elegir personas seguras y hacerlos inaccesibles ante las personas que no son seguras. Está cañón. Ok, entonces esa es la parte de papás, nosotros lo que nos corresponde, que es el mayor por ciento de la responsabilidad. Pero a ver, ¿cómo podemos nosotros enseñarles a nuestros hijos situaciones de riesgo? Ya sé que igual en el momento que esté pasando un abuso no lo van a poder acceder, etcétera, pero ¿cómo podemos un poco como prevenirlos a ellos o ayudarlos a ellos a poder detectar, aparte de los buenos tratos, de la confianza, del vínculo, etcétera, que ellos puedan detectar como esto no me late y como que me puedo alejar? Porque igual y no es un adulto, como decías, puede ser un primo, puede ser alguien de su edad que está viviendo este tipo de cosas. O sea, ¿cómo podemos enseñarles a ellos qué situaciones como que les brinquen y que se puedan acercar a nosotros un poco a traducirles aquello que pasó? Sí, voy a empezar con un ejemplo. Que ahorita que estás hablando se me vino a la mente un niño de 6 años que tomó el taller de mi semáforo que doy de prevención con papás y hijos conmigo. Y luego me buscaron para contarme esta historia. Este chiquito estaba en una situación con pares, en una reunión social, y había muchos niños, y un niño de 10 años empezó a orquestar que todos los niños pues tuvieran contacto boca-genitales. El chiquito de 6 años que tenía esta información, pero más que esta información, tenía el antecedente de saber que esto sí se habla, de saber que su mamá iba a ser capaz de escuchar estos relatos y poderle cachar y contener, que esto sobrepasaba las posibilidades de un niño y siempre había que llevarlo a un adulto que supiera creerle y cuidarle, que sabía detectar su incomodidad corporal, que es lo que ahorita vamos a hablar. Entonces este niño se da cuenta de lo que está pasando y dice, no, eso es abuso. Dijo a sus 6 años. Un grupo de 15 niños y el que orquestaba era 4 años más grande que él. Y no, eso es abuso. El de 10 voltea y le dice, sí, pero es divertido. Ya con esa, 6 años lo desarmó. Se congeló. Chiquito. Se quedó congelado. No se fue, tampoco participó. Fue el único que mantuvieron al margen de las acciones. Todos los demás niños, pues, participaron de estas acciones. En cuanto se descongeló y tuvo la oportunidad de moverse de ese lugar, fue corriendo con su mamá y le platicó lo que había pasado.
para mí esto es algo que nos ayuda a entender las posibilidades que tienen los niños y las niñas. Este chiquito hizo todo lo que pudo con las herramientas y las posibilidades que tenía a sus 6 años. Hizo un trabajo espectacular. Claro, en un momento se congeló. Ya no pudo salir de ahí. A ver, nos pasa a los adultos, ¿eh? Claro. No solo a los niños. Claro. Sí, justo el otro día con una conductora, antes de empezar una entrevista, me estaba platicando justo una experiencia de estas. Ella no sabía esto del sistema nervioso y cuando le platiqué me dijo, ¿qué? O sea, no fue mi culpa, no soy una mensa. No, así nos pasa. Nos congelamos. Y no decimos nada y nos quedamos ahí. Sí. Bueno, entonces, hablando de los niños, para mí trabajar con esta parte que se aloja en el cerebro inferior es lo más potente. Entonces, tenerlos como en la vida cotidiana súper conectados con su cuerpo, que ellos sepan registrar con mucha facilidad sensaciones. ¿Por qué? Porque si yo registro una sensación y después aprendo a categorizarla en me gusta o no me gusta, sí o no, que eso desde bebé saben. O sea, un bebé nace y algo siente que no le gusta y llora. O sea, lo tenemos desde bebés, esa posibilidad. Pero nos las van bloqueando. No las van bloqueando. Justo, Mitch, no las van bloqueando. Y es difícil criar y poner límites y decir, ¿cómo pongo un límite sin bloquear el contacto con el cuerpo? Ahí va un tip muy, muy práctico. Antes de poner un límite, la típica de nosotras las psicólogas, pero nombra y valida la emoción. Porque nombrar y validarla es decir, 1, haces una carretera entre el cerebro inferior y el superior. Mira, esto que sientes se llama así. Entonces ya lo puede representar, pensar y se vuelve consciente. Por otro lado, la mirada del adulto, su máxima autoridad, que le reconoce. Tú tienes una voz, tú eres una persona que tienes todo el derecho a sentir, pensar, gustarte, no gustarte, querer o no querer. Tú lo puedes expresar, yo lo recibo. Puedo entender y empatizar eso que te está pasando. Y sin embargo, en ocasiones, por más que tú no quieras abrocharse el cinturón, sí lo tienes que hacer. Entonces te puedo decir algo como, si ya sé que no te quieres poner el cinturón aprieta. Se siente feo, a mí tampoco me gusta. Sí es cierto que es más cómodo estar sin cinturón. Sin embargo, sí tenemos que usarlos, porque el cinturón nos cuida de un accidente. O si quieres explicar, si no, sin embargo, sí tenemos que usarlo. Pero algo padrísimo que estás ahí es, la mamá se tomó la molestia, empatizó, el niño sintió esta empatía, sintió este vínculo, sintió esta conexión y es diferente al ponte el cinturón porque lo digo yo, porque soy tu mamá, a sé que no te gusta, sé que estás incómodo, pero lo tenemos que hacer. Y en esta mirada de empatía cambia completamente el límite o la razón por la que se lo estás poniendo. Absolutamente. Y eso hace que no se desconecten de su cuerpo, que ellos constantemente puedan decir lo que están sintiendo. Me mandó un mensaje el otro día mi hijo, el menor que tiene 8, y, mamá, estaba con su papá y me mandó un mensaje, mamá, ¿puedes hablar a la escuela? Porque me están sacando a unas clases de leer y yo ya tengo mis clases. Él tiene dificultades en el tema de lectoescritura y entonces tiene el apoyo terapéutico fuera del contexto escolar, ¿no? Y yo ya tengo mi terapia fuera de la escuela, mamá, y me siento muy raro. Esto me hace sentir muy incómodo. ¿Por qué me tengo que salir? Entonces, a pesar de que va a tener que seguir estando, y yo, pues bueno, hablé con la escuela, tuve una explicación, le pude explicar a él por qué era esta situación y que él viera la bondad y el beneficio y tal. El que él pueda reconocer y poner palabras, me siento muy raro, esto me incomoda. ¿Por qué me sacan de mi salón? Entonces, esa posibilidad, aunque sí va a tener que seguir yendo, nos abre la posibilidad de comunicar, del decir, oye, yo cualquier cosa que sienta se la voy a ir a llevar. Y aunque no siempre ocurre como yo deseaba, se lo llevo a mis adultos seguros. Me escucharon, me explicó, me anticipó. No, es que qué bonito se siente eso. Que alguien te observe y te ve y te todo. A ver, Pau, ¿cómo nosotros como papás, existe como alguna especie de acordeón? No sé si estoy pidiendo mucho, pero como para decir, a ver, ¿qué cosas puedo empezar como a notar en mi hijo que me puede hablar de que pudo haber haber tenido algún tipo de abuso? Claro. ¿Hay algo como algunos como puntos específicos que nosotros como papás podemos observar de nuestros hijos a ver si hayan o no tenido como algún tipo de abuso? Sí, absolutamente sí. A ver, hay un solo síntoma que es exclusivo de abuso, es decir, solo aparece cuando tienen experiencias de este tipo, que es la sexualización. De la conducta, de las actitudes, del juego, del lenguaje, dibujos. Es decir, notamos un contenido de una sexualidad que no corresponde a lo que deberían de saber o conocer. O se vuelve la sexualidad o los genitales un organizador, es decir, todo en torno a.
Ese es el único que es exclusivo de abuso. Inmediatamente cuando vemos algo así, acudimos con un especialista que nos ayude a entender, ¿sí? Porque a veces pasa, ¿no? Me han llegado papás que sus hijos están haciendo gemidos como de un acto sexual y en realidad no sabían ni qué hacían, imitaron al amiguito que lo hizo en la escuela. Uh-huh. Entonces, sí hay que hacer como un poquito el discernimiento, aunque cuando es conducta o actitudes, pues prácticamente estamos frente a una situación que seguramente estuvieron expuestos a algo de este contexto. Uh-huh. Luego viene una lista de sintomatología súper grande que puede aparecer por cualquier otra cuestión, ¿no? Porque se murió alguien, porque nació un hermanito, porque se cambiaron de casa, porque les está costando trabajo la socialización, o sea, por cualquier dificultad emocional. Uh-huh. Pero yo les voy a dar 3 criterios para hacer como el discernimiento, el diagnóstico diferencial. Uno es, hay un antes y un después en mi niña o en mi niño. No era así, ¿sí? Es decir, hay un momento en la línea del tiempo en donde yo pueda apuntar quizá un periodo, no un día en particular, uh-huh, pero un periodo, donde yo puedo poner el dedo en el renglón y decir, más o menos después del verano, empezó a ser completamente diferente. Por lo menos en una de las áreas del funcionamiento. Alimentación, sueño, socialización, humor, escuela, respuestas, agresión, escuela, relaciones interpersonales, gustos y preferencias. Ahorita voy a hablar de varias cosas. Uh-huh. Entonces, hay una marcada diferencia, un antes y un después. Ahí está en la línea del tiempo. Luego, no hay ninguna razón que justifique ese antes y ese después. Pues por más que pienso, pues no pasó nada. Nada pasó. Que a veces pasa que no nos enteramos y si pasó algo, ¿verdad? Pero no pasó nada. Luego, le doy apoyos para los síntomas. Angustia, separación. Pues hacemos aproximaciones sucesivas en las separaciones y le mando un objeto transicional y la maestra y me llaman y el horario es corto y en un tiempo relativamente esperado, los síntomas no desaparecen ni mejoran. Permanecen o empeoran o se sustituyen unos por otros, ¿sí? O se añaden más. Ese es momento de acudir con un especialista. Significa que hay algo que yo no estoy pudiendo ver o detectar, uh-huh, que está ahí. Otra cosa importantísima es que las áreas son 4 las áreas que mayormente se afectan. 1, la relación conmigo mismo. Soy tonto, nadie me quiere, pues temas de ideación suicida o temas de autoagresión, ¿no? Con el pensamiento o que tengan que ver con eso, con autoconcepto, autoestima y demás. La relación con ellos mismos. Luego, la relación con los demás. Al ser un trauma relacional, se afectan las relaciones con los otros. Es muy común paranoia, desconfianza, pensamiento catastrófico, aislamiento, ensimismamiento o un apego indiferenciado, ¿no? Siempre las polaridades, los dos extremos. Uh-huh. Siguiente área, el cuerpo y la sexualidad. Puede ser que yo, con estas disociaciones y estos diferentes fenómenos, empiezo a distanciarme de mi cuerpo y bloqueo. Hay niños que se cortan la rodilla, les sangra y no se están dando cuenta, ¿no? O no saben que tienen hambre o sueño, frío. Digo, puede ser por temas sensoriales también, ¿verdad? Pero cuando no era así, de pronto es así, o que empiezan a usar su cuerpo como para conseguir algo de los otros, como si fuera un objeto de transacción. Uh-huh. Tratan su cuerpo como objeto de transacción. O la sexualidad, los genitales suyos y de alguien más. También el cuerpo suyo y de alguien más. ¿Cómo lo tratan? ¿Qué ideas hay? ¿Qué referentes tienen? ¿Cómo se explican lo que es un pene, una vulva, las nalgas, las partes privadas, las acciones privadas? ¿Qué contexto hay? ¿Qué distorsiones hay en torno a eso? Y para mí el termómetro de los más importantes, que es el sistema nervioso. ¿Cómo están funcionando? De pronto hay niños que está súper agresivo, irritable, explosivo, reacciona con todo le enoja, nada le parece. O sea, está en modo ataque. Uh-huh. Y el modo ataque aparece cuando mi cerebro se da cuenta que estoy en peligro. ¿Por qué está sintiendo este niño que está en peligro? A lo mejor por algo sensorial, quizá, o por otra razón, pero también quizá por una experiencia traumática que no conozco, uh-huh, en donde siente que constantemente está en peligro, en donde siente que tiene que estar hipervigilante todo el tiempo. O un niño que empieza a estar aislado, ensimismado en su mundo, vive en Júpiter, que piensa que tiene temas de atención o dificultades escolares o se confunde con otros diagnósticos. Y entonces, ¿qué está pasando? A lo mejor está en modo huida. Está en modo huida. ¿Por qué? Porque siente que hay un peligro. O en congelamiento, y son niños que como que no reaccionan, que se tardan en responder, que se bloquean, que no sienten que... O en sometimiento y complacer, este es el más difícil, porque es que es súper obediente. Al revés, mira, está súper obediente más que nunca, todo el tiempo. Sí, mami. Y entonces pensamos que, ¡ay, qué buena onda! Uh-huh. ¿Mejoró? ¿Sí mejoró? Sí, todavía está en contacto con lo que siente, con su voz, pide, expresa, negocia, o
está en este modo por temor a perder a esa figura de apego o por temor a que tengas una reacción que piensa que puede dañarle o... Entonces, valorar cómo están funcionando a nivel de sistema nervioso autónomo para mí es como un termómetro mind blowing, o sea, nos deja ver muchas cosas. Ok, entonces si alguien que nos esté escuchando empieza a decir, híjole, mijo, ¿qué recomiendas? ¿Que te escriban, que vayan contigo? ¿Cómo más o menos manejas todas estas situaciones, estos casos? Sí, mira, ahorita yo por la misma naturaleza, Mitch sabe, pero yo viajo un día sí y el otro también. Hace un tour. Sí. Me dedico mucho a todo lo que tiene que ver con conferencias, psicoeducación, capacitar personal, dar formación a profesionales y acompañar. Mi formato ahorita es totalmente de acompañamiento a las familias, a los sobrevivientes, y con las víctimas lo que hago es, soy ese primer frente que recibe, les ayudo a valorar y a darnos cuenta si efectivamente esto requiere una observación directa por parte de un psicoterapeuta infantil que tenga especialidad en trauma, que tenga mucha experiencia trabajando con violencia sexual infantil, porque a veces es súper sutil. La mayoría de los sobrevivientes pasaron por muchos consultorios de psicólogos y nadie detectó que habían vivido abuso. Entonces, a veces no crean que es tan fácil. O sea, a veces es muy sutil y sí requerimos ojos muy, muy especializados. Entonces, soy ese primer frente que les ayuda a discernir, que hace la contención, que psicoeduca. Luego me quedo acompañando a los papás porque eso se puede muy fácilmente hacer a distancia. Y he descubierto también en esta modalidad, Mitch, algo hermosísimo que es cómo trabajando con los papás puedes modificar completamente el vínculo y la crianza. Y entonces se transforma la vida de ese niño en terapia. La relación ya es terapéutica, ya está sanando, lo que pasa todos los días ya está sanando, los resultados han sido espectaculares. Es más, el caso más severo que he trabajado de trauma, todo fue a distancia por un tema de seguridad incluso, todo fue a través de la mamá y las mejoras han sido de verdad inesperadas. Entonces, es una manera de trabajar. Yo siempre digo, esto es multidisciplinario. No es solo ni yo en asesoramiento con los papás, ni el proceso psicoterapéutico. No, también hay que hacer estimulación bilateral cerebral, también hay que trabajar con el cuerpo y lo somático y el sistema nervioso, y hay que trabajar la parte médica si es que es necesario, y hay que trabajar educación integral, sexual integral si es que es necesario, y hay que trabajar, o sea, hay muchas esferas que hay que abordar para poder realmente sanar, y aún así en ciertos momentos de la vida hay que revisitar, porque no es lo mismo lo que yo trabajé a mis 8, que a mis 10, que a mis 15, que a mis 20, que a mis 40. Por supuesto, ¿no? Y va el adolescente, empieza a tener hormonalmente y entonces empieza a tener, ¿no? Como que un poco más acercamiento con los pares, con los noviecitos, o sea, sí empieza, y el adulto igualmente, ¿no? O sea, como que una víctima va a través, o un sobreviviente toda su vida a seguir trabajando en esto. Exacto, y va a haber detonadores y de repente encuentran un punto de equilibrio hermoso y de repente hay un detonador y vuelven a trabajarse y regresan. Es la experiencia adversa que más potencialidad tiene de impactar de forma permanente el funcionamiento de una persona. Por eso nos surge no incomodarnos y querer escuchar, porque la única forma en que esto deje de pasar es informándonos, no hay de otra. Sabiendo como adultos cómo cuidar a nuestros niños, qué habilidades desarrollarlas, qué conocimiento darles, eso que decía hace rato, que detecten qué comportamientos sí y cuáles no. Secretos, no es necesario los secretos, no usemos secretos, usemos sorpresas, pero secretos no usemos, ¿no? O estar a solas con alguien a puerta cerrada, pues no es necesario. En tu casa, como sea que sea tu casa, pon los juguetes en lugares abiertos para que si llegan amiguitos, primos o quien sea, se juegue en lugares donde tú puedas ver y observar qué está pasando, escuchar qué pasa. O sea, son pequeñas cositas que nos ayudan a cuidarlos. Me encanta. Oye, Pau, platícanos de tu libro Inaccesibles. Aquí lo tengo, estoy feliz, aparte lo tengo firmado. Ya Cuéntame. A ver, es un sueño para mí, un sueño porque, pues bueno, tú sabes que yo me dedico a psicoeducar por todos lados y a dar esta información por todos lados. ¿Y cómo logras que esto llegue a todas las manos y sea accesible para cualquier rincón? Pues con un libro. Entonces, este libro para mí fue construido para decir, no hay nada, no hay bibliografía para un papá, una mamá, una maestra, un profesor, una abuelita, un tío que quiera cuidar en este sentido a los niños. La bibliografía es súper especializada, técnica. Entonces, para mí es, ¿cómo puede ser que el primer frente que está al cuidado de los niños no tenga información a la mano, información no solo teórica, práctica? Claro. ¿Qué puedo hacer? Entonces, este libro está construido literalmente con todo lo que sé y he aprendido en mi experiencia, con, por supuesto, una parte muy de visibilizar y sensibilizar, una parte de entender, pero la gran mayoría es práctica. O sea, hay checklist de
qué cosas pueden generar más vulnerabilidad en los niños y cómo puedes fortalecerlos o disminuir esa vulnerabilidad. ¿Quién es un adulto seguro? ¿Cómo analizas? ¿Qué tienes que observar? Y entonces te pongo una lista de qué conductas observar. Y vas palomeando para poder, ahora sí que un poco valorar o evaluar a las personas cerca de tus hijos. ¿Qué tipo de crianza puedo usar? Y técnicas. Ok, no los desconecto de su cuerpo, pero ¿cómo pongo un límite? ¿Qué técnica uso? ¿De qué manera puedo gestionar yo mis emociones para ser ese adulto que sí sabe sostener y contener? Sí, es un libro muy práctico. El corazón está puesto en la crianza y la sangre que corre por este libro son definitivamente los testimonios de 5 sobrevivientes con los que tengo la fortuna o de haber trabajado o de ser colegas en esta lucha. Que eso le da para mí como este pulso, ¿no? Al libro. Y bueno, pues me parece que mi intención era hacer un libro de cabecera para todas las casas. Es un libro que creo que tiene que estar en todas las casas. Cualquier adulto que tenga cerca niños tiene que tener esta información. Me fascina. Pau, ¿dónde te podemos encontrar? Me encuentran como Mamá Conciencia en redes sociales, en todas las redes sociales prácticamente, aunque la que más uso y alimento es Instagram. Y www.mamaconciencia.com es mi página web en donde van a encontrar todo lo que hago, cursos, formación a profesionales, capacitaciones. Ahora viene lo del código A, que no sé si te platiqué. No. Es un protocolo de protección escolar que capacita a papás, a maestros y a niños y se traduce en una ruta de evacuación que se pega en la escuela. Si alguien quiere ver, tocar, enseñar o jugar con partes privadas, yo debo de alejarme, buscar un adulto seguro y decir código A. Y los adultos están capacitados para responder. Ay, está padrísimo. Es un programa que me tiene con el corazón así. ¿Cuándo lo inauguras? Ya está lanzado, ya las escuelas lo están empezando a adquirir para comenzar sus capacitaciones en verano y empezarlo a implementar en septiembre. Ay, se me hace padrísimo. Entonces, escuelas, también contacten a Pau si quieren implementarlo en sus escuelas. Papás, mamás, cuidadores, cualquier persona que esté con algún niño a cargo, compren el libro, léanlo y contacten a Pau cualquier cosa que tengan. Pau, de verdad que qué gusto. Gracias por estar aquí. Ay, gracias, Mitch. Me encanta siempre compartir esta profesión y todo lo que hace Mitch es oro, así que es para mí un honor estar aquí con esta mente tan creativa y tan en pro de las infancias. Te amo, gracias, Pau. Te Mitch. mando besos. Gracias a todos por vernos y nos vemos la próxima semana.